Bien, gloria a Dios, bendito y alabado sea su nombre. Aquí estamos de nuevo en esta tarde de estudio bíblico en línea para adentrarnos más en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ya avanzamos y estamos en la lección número 12. Y para algunos puede ser sorprendente que una carta que tiene unos 120 versículos hayamos podido hasta este momento ya entrar en la lección número 12, y vamos a completar con más de 20 lecciones el estudio de esta carta tan interesante y que contiene doctrinas que todo cristiano debe tomar en cuenta y que cada uno de nosotros en algún momento debemos detenernos a considerar, porque tienen que ver con nuestra relación personal, con nuestra unión con el Señor, pero al mismo tiempo con aspectos prácticos de lo que significa ser un cristiano, de lo que significa ser un seguidor, un discípulo de Jesús. Y hoy vamos a ver un poco de eso y vamos a estudiar desde los versículos 17 hasta el versículo 32 del capítulo 4. De tal manera que quiero invitarles a tener un momento de oración y así encomendamos este tiempo pidiéndole al Señor que Él obre y Él nos ayude y nos guíe en el estudio de esta porción de la carta a los Efesios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, en esta ocasión, para alabarte, para bendecirte, para reconocer que no hay otro Dios, que tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Lo demás no son sino invenciones, ideas, ídolos, pero tú eres Dios que vive, que no cambias. Y te damos gracias, Señor, por concedernos este día, y al darnos esta ocasión nos das la oportunidad al mismo tiempo de poder, oh Dios, hacer lo que vamos a hacer, de detenernos a meditar en esta escritura que tú inspiraste a través de tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para que escribiera. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, guíanos. Permite, Señor, que podamos sacar provecho de este tiempo, no solamente al escuchar y al tener una comprensión, sino al apoderarnos, Señor, internalizando lo que dice tu palabra y poniéndolo en práctica, porque esa es tu voluntad, eso es lo que es agradable delante de tus ojos. Damos, Señor, a ti la gloria y la honra, rogándote, Señor, al mismo tiempo que si alguien en este momento tiene alguna preocupación, algún motivo, Señor, de ansiedad, tú lo tomes en tus manos, Señor, y tú des paz a los corazones, o des sanidad o des provisión. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Voy entonces a comenzar leyendo esta porción de la Escritura, y si usted tiene su Biblia allí, le invito a que abra en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Y leemos así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, y quiero comenzar las reflexiones de hoy haciendo una pregunta que es, diría yo, básica. Y la pregunta es, ¿por qué asistimos nosotros a la iglesia? ¿Qué nos motivó en un principio a ir a la iglesia? ¿Y qué nos motiva hoy para seguir yendo a la iglesia? Porque hubo un tiempo en que los que no fuimos criados, como se dice generalmente en el argot evangélico, no fuimos nacidos en el evangelio, que no asistíamos a la iglesia, pero llegó un momento en que hubo alguna razón que nos motivó a asistir a la iglesia. Y la verdad es que asistimos a la iglesia por diferentes razones. Hay quienes asisten o han sentido motivados a asistir a la iglesia buscando respuestas a dudas y también buscando soluciones en ocasiones a problemas de la vida, problemas existenciales. Otros comenzaron a asistir a la iglesia porque tenían el deseo de cambiar su vida. Estaban satisfechos con el tipo o la clase de vida que llevaban y entonces, buscaron probar. Vamos a ver, alguien les invitó o por iniciativa propia decidieron ir a la iglesia. También hay los que en algún momento estaban enfermos y buscando la sanidad física, pues asistieron también a la iglesia. En ocasiones hay personas que han tenido dificultades personales, problemas matrimoniales o familiares o insatisfacciones, y buscando restauración o sanidad emocional, decidieron en alguna ocasión ir a la iglesia y asistieron a la iglesia. También hay otros que tienen un sentido o han tenido un sentido un poco más materialista y asisten a la iglesia buscando prosperidad material. Recuerdo haber visto en la televisión, sobre todo es muy común en los Estados Unidos, que fue donde yo vi eso, y hay iglesias que basan su promoción o su invitación a la gente, y creo que leyendo un folleto aquí también en alguna oportunidad pasé frente a un local, a un local donde se promocionan como iglesia, y estaban unas revistas así puestas y tomé una para ver de qué se trataba, y al leer me di cuenta de lo mismo. Si estaban leyendo me di cuenta que estaban asociados con la misma gente de los Estados Unidos, que ellos promocionan algo que su eslogan principal es "pare de sufrir", pero cuando ellos hacen sus promociones en la televisión, una de las cosas que destacan es la prosperidad material que según ellos han alcanzado las personas que se han adherido a su grupo o a su organización, y pues han sido motivados a ir a la iglesia por razones de prosperidad. Hay quienes le dicen a Dios: si tú me das esto, me das aquello, me das un trabajo o consigo un aumento de sueldo, lo que sea, entonces asisten a la iglesia. Si no lo consiguen, eventualmente pues se marchan y se alejan de la iglesia. Pero también hay los que han llegado a la iglesia porque se sienten solos, porque sienten la necesidad de adherirse a un grupo para buscar compañerismo o buscando apoyo, y de esa forma pues comienzan a asistir a la iglesia. Pueden existir también muchas otras razones, pero básicamente muchas de las personas que comienzan a ir a la iglesia lo hacen por alguna de estas. Y diría que algunas de estas motivaciones son válidas, pero son válidas cuando han servido como motivación, permítaseme la redundancia, para ir a la iglesia
pero esas motivaciones han servido para que ocurra una transformación o un cambio real en la vida de alguien que se ha acercado a la iglesia por alguno de estos motivos. Y el Evangelio es una fe de cambio, es una revelación que debe necesariamente motivar, impulsar cambios en la vida de las personas que lo reciben. Pero los cambios no pueden realizarse por iniciativa mía o por esfuerzo mío, porque lo dije en otra oportunidad, si uno pudiese lograr esos cambios por el esfuerzo humano y por disciplina personal, entonces en realidad la iglesia no sería necesaria, la obra del Espíritu Santo no sería necesaria, la influencia de la palabra de Dios entonces quedaría prácticamente invalidada si nosotros por nuestro propio esfuerzo fuésemos capaces de lograr esos cambios. Pero los cambios en realidad solamente se dan cuando sometemos el control de nuestra vida a Jesucristo y nos convertimos en sus discípulos. Allí es donde se obran verdaderos cambios, porque no son cambios a nivel profundo, a nivel del alma, a nivel de nuestro propio espíritu. En la palabra de Dios está claro que cuando uno no vive entonces conforme a las enseñanzas de Cristo, uno está en pecado. Y yo entiendo que cuando no se tiene cierto conocimiento de la palabra de Dios, esto suena duro. Solamente cuando nosotros entendemos el pecado, lo que significa el pecado, lo que representa el pecado para Dios, nos vamos a dar cuenta que el pecado es una cosa muy grave, es algo muy grave delante de Dios. Tan grave que para ser libre de él ameritó entonces, fue necesario que Jesucristo muriese de la forma como murió. Pero debemos también reconocer que nuestro estilo de vida revela si nosotros vivimos de acuerdo con los propósitos de Dios o si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo de una manera que desagrada a Dios. Por eso es que los seguidores de Jesucristo estamos llamados, y esto es algo inevitable, estamos llamados a un cambio de vida que se ajuste a lo enseñado por Jesucristo, que se ajuste al Evangelio. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si notamos al final de la lectura que tuve en el versículo 32, la última frase del versículo dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ya hemos dicho que esa palabra, esa expresión, esa frase se enfatiza muchísimo a lo largo de esta carta. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo cristiano tiene que entender eso. Y en ese sentido, la Escritura compara la vida antigua, la vida en desobediencia, la contrasta con la conducta que debemos exhibir cuando estamos en Cristo. Es decir, antes de ir a la iglesia y de tener una experiencia de entrega y de conversión, teníamos un estilo de vida. Pero la Escritura compara, y esto lo vemos a lo largo de estos versículos que vamos a revisar, compara esa vida antigua con lo que debe ser la vida hoy. Las cosas viejas tienen que pasar. Dios entonces nos llama a los creyentes a una vida nueva. Entonces el primer versículo dice, el versículo 17 de Efesios 4, esto pues digo y requiero. Es decir,
es una exigencia, es inevitable, no podemos desoírlo. Digo y requiero, no porque yo soy Pablo y quiero escribirlo así, lo requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, allí el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando uno está sin Cristo, anda, se conduce, tiene una conducta, dice, conforme a la vanidad de su mente. Y esa palabra vanidad significa algo que es inútil, que no tiene propósito, algo vacío. Lo que uno hace que no tiene beneficio de algún modo, sino que es inútil y sin sentido, es vanidad, de acuerdo con la Escritura. Y luego dice que andan en la vanidad de su mente. Y la mente, nuestra mente, es un conjunto de capacidades que nos permite tener conocimiento de lo moral, de lo espiritual, que nos permite discernir lo que es bueno de lo que es malo. ¿Ve? La mente incluye la percepción, cómo vemos las cosas, qué idea nos formamos de las cosas. Incluye el pensamiento, incluye nuestra conciencia, incluye la memoria, el razonamiento, la sensibilidad y algo muy importante, la mente incluye la voluntad. Entonces, Pablo allí está hablando, dice, andan en la vanidad de su mente. Entonces, yo interpreto, al considerar esta frase, que vanidad de la mente es cuando se usa la capacidad con la que Dios nos creó, que nos hace excepcionalmente diferentes y nos distingue de cualquier otro ser vivo para propósitos, cuando usamos esa capacidad, para propósitos inútiles, vacíos y que pueden ser perjudiciales para nosotros mismos y para otros. Entonces, se nos está dando como creyentes, se nos está diciendo, se nos hace esa exigencia, que no andemos, y fíjense que no dice, ustedes los creyentes, dice, que no andemos como los otros, como los que no conocen al Señor, los que no andan en Cristo. Ellos usan esa capacidad, ese razonamiento, esa inteligencia, ese libre albedrío para tomar decisiones, para propósitos futiles, vacíos y que no benefician. Entonces, en el versículo 18 se extiende y dice que los otros gentiles, los no creyentes, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuando Cristo no es nuestro Señor, cuando Cristo no es quien nos guía, entonces tenemos la capacidad del razonamiento, lo tenemos entenebrecido. Y entenebrecido, primero dice el entendimiento, luego lo asocio con entenebrecido. El entendimiento es la facultad que tiene nuestra mente. Es la facultad que tiene nuestra mente para aprender, para entender, para razonar, para tomar decisiones y formarse una idea determinada acerca de algo, acerca de una realidad. Es la capacidad de pensar y obrar con juicio, de forma juiciosa, de forma prudente, de forma razonada,
con sensatez y con responsabilidad. Pero cuando estamos en Cristo, podemos hacerlo. Sin Cristo, entonces tenemos el entendimiento entenebrecido. Y la entenebrecido significa, tiene que ver con tinieblas. Y las tinieblas son un símbolo de la ignorancia. La ignorancia simbólicamente se dice que cuando una persona es ignorante está en oscuridad o está en tinieblas. Entonces significa que una persona sin Cristo no tiene la capacidad suficiente para entender, razonar cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios. No tiene la capacidad para formarse la idea y la realidad en cuanto a cómo lo ve Dios y cómo tiene que ver a Dios. No puede de manera juiciosa y prudente reflexionar: yo estoy mal, esto está mal, yo estoy viviendo mal. Sino que usa su razonamiento para justificar, pero no con base a un entendimiento de la voluntad de Dios, sino con base en lo que necesita decirse a sí misma o que se le diga para pensar que está bien, que no hay nada malo. Yo no hago nada malo. Yo soy honrado, soy un buen padre, soy un buen ciudadano, y piensan que eso es suficiente, pero no es así delante de Dios. Entonces, el que no está en Cristo anda en la vanidad de su mente, haciendo y pensando cosas inútiles porque tiene el entendimiento entenebrecido. Y Pablo continúa en el versículo 18, dice que esas personas son ajenos, están ajenos a la vida de Dios. Y ajeno quiere decir, esa vida les es extraña, les es desconocida, porque no entienden las cosas de Dios, ni pueden entenderla, como dice la Escritura, porque se han de discernir espiritualmente. Y mientras su espíritu esté desconectado, no puede entenderla. Es como cuando, fíjese, una casa, tenemos nuestra casa y tiene todas las conexiones eléctricas. Y tiene un medidor, como dicen en algunos países, o un contador, como dicen en otros. Pero resulta que tiene todo en orden, todas sus conexiones, sus tomacorrientes, todos sus apagadores o conmutadores, todo está bien, los interruptores, pero no hay conexión de la fuente de electricidad. Nada puede funcionar, y no puede funcionar sencillamente porque la energía no está llegando. Entonces, una persona tiene un espíritu, tiene una mente, pero no puede funcionar porque está desconectado a la fuente, que es el Espíritu de Dios, el que nos da capacidad. Entonces, su espíritu está desconectado. Recuerden que hemos dicho en otra ocasión que la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo cual significa estamos desconectados, separados espiritualmente de Dios. Por lo tanto, no puede fluir la obra de Dios en nuestra vida porque no estamos en Cristo. Si estamos desconectados viviendo la vida antigua. Entonces estamos, dice Pablo, los otros gentiles que no están en Cristo están ajenos de la vida de Dios. Están entenebrecidos. Y ese entenebrecimiento y ese alejamiento es, dice allí en el versículo 18, Pablo da la razón por qué ocurre. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Entonces es un asunto de desconocimiento, de ignorancia, que nos domina, y entonces eso no permite al ser humano fuera de Cristo ver qué es lo que está pasando. Y dice allí que esa ignorancia es el resultado, dice el versículo 18, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice al final del versículo 18, por la dureza de sus corazones. Entonces, es la dureza del corazón. Y esa dureza sigue el versículo 19, en la primera parte dice,
dureza del corazón, y después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dureza del corazón. Cuando uno tiene un callo, esa piel, sea de las manos o sea de los pies, esa piel se endurece. Y llega un momento que por el roce se hace insensible. El corazón también, la idea aquí es esa. El corazón se va haciendo insensible a medida que vamos creciendo de niños. Si no tenemos una idea de Dios, la idea correcta de Dios, la orientación acerca de Dios, de la voluntad de Dios, el corazón se va haciendo insensible. Y llega un momento en que ya no sentimos, se nos habla la palabra de Dios, pero nuestra vida está tan contaminada por otras cosas que nuestro corazón se hace insensible. Pablo dice aquí que al endurecerse el corazón, se pierde la sensibilidad. ¿Ve? Y entonces el corazón se hace insensible ¿a qué? Se hace insensible a todo consejo. Se hace insensible a toda reprensión, sea verbal o a toda amenaza. Se hace insensible a todo potencial castigo. En este caso, si hablamos de lo espiritual, a cualquier castigo que pueda generarse por nuestra indiferencia o hacia Dios. Se hace el corazón duro e insensible a todo sermón, a toda enseñanza, a toda predicación, a todo mensaje divino. Y oímos y entonces ya saben, entra por aquí y sale por el otro lado. Entonces el corazón se vuelve insensible. Y cuando el corazón se vuelve insensible, entonces ocurre algo. Eso va a impactar nuestra moral, nuestra capacidad para discriminar lo que es bueno de lo que es malo. Y terminamos aceptando algo que, de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra, es inmoral, es desagradable delante de Dios. Y entonces lo aceptamos, lo toleramos, convivimos con eso, y muchas veces aún sabiendo que a Dios no le agrada, porque ¿a cuántas personas no hemos escuchado decir, yo sé que esto está mal, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero lo seguimos haciendo, ¿verdad? Entonces dice Pablo que eso conlleva a una degradación. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso de con avidez quiere decir que finalmente, a medida que el corazón se va endureciendo, el ser humano es capaz de entregarse al desenfreno, a la degradación moral y espiritual. Dice, se entregaron a la lascivia. Y lascivia tiene que ver a los excesos, a un apetito inmoderado por algo, a los deseos, lo que la Biblia llama los deseos de la carne. Pero dice que no es solamente un deseo momentáneo. Puede comenzar por algo momentáneo, que la persona se dejó llevar por eso, pero luego vuelve a lo mismo y dice que entonces se comienza a cometer con avidez. Y avidez quiere decir de forma descontrolada. Toda clase de impurezas. Impurezas en este caso se refiere a toda clase de actos, de acciones indecentes. Entonces ya la voz del Espíritu que puede decirte eso no está bien, eso está mal, esa voz se va apagando progresivamente y ya no tiene ningún efecto para que la persona cambie la conducta, porque el corazón se vuelve insensible. Dios, en consecuencia, he aquí el resultado. Entonces Dios no ayuda a quien vive bajo esas condiciones. De ninguna manera los va a ayudar mientras esas condiciones se mantengan o persistan. No importa que clamemos a Dios, no importa que vamos a la iglesia, no importa que leamos la Biblia, no importa ningún tipo de actividad religiosa. Cuando una persona se hace insensible y se entrega al desenfreno para cometer aquí, como dice aquí, con avidez, en exceso, cualquier cosa,
que desagrade a Dios, Dios no puede ayudar a esa persona, no la va a ayudar. Una persona que crea que va a clamar a Dios viviendo en unas condiciones que desagradan a Dios, se está engañando a sí misma si piensa que Dios le va a ayudar. Y no se trata, mire, de una actitud fanática de un pastor que quiere decir estas cosas, de un predicador que dice estas cosas. Voy a leer solamente 3 referencias y pude haber considerado compartirles muchas más, porque hay muchas en la Biblia. Salmo 7 del 11 al 12 dice, Dios es juez justo. Y un juez justo dicta una sentencia, no de acuerdo a sus sentimientos, sino de acuerdo con lo que la ley dice que es. Dios es juez justo y Dios está, escuche esto, está airado, enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Y lo que quiere decir, si no se arrepiente, en algún momento el juicio de Dios va a caer sobre esa persona. ¿Sabe cómo se representa la ley? Está representada por la figura de una mujer que tiene un antifaz, pero que tiene en la mano una espada. Y la espada está para ejercer juicios contra quienes violan la ley. Entonces Dios está enojado de lunes a domingo contra el impío. Y el impío es el que no teme a Dios. Y muchas veces se asocia al impío con el malo, con el pecador. Sí, un pecador, un malo, es un impío. Pero la palabra impío se asocia, o cabe mejor aplicársela a alguien que aún conociendo la voluntad de Dios, peca a conciencia. Ese es un impío. Primera de Pedro 4:18. Dice, si el justo con dificultad se salva. Es decir, el que anda esforzándose por hacer y por obedecer a Dios. Se salva porque tiene muchas pruebas que enfrentar y tiene que sobreponerse a ella. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No tiene ningún chance, ninguna oportunidad. Y el tercer versículo es Juan 9:31. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno teme a Dios, y fíjense que no, el versículo, si nos quedáramos allí, si yo me quedara solamente en decirles esto, entonces estaría cometiendo un error fatal. Porque el versículo completo dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno o alguna teme a Dios y hace su voluntad, a este o a esta oye. Si hace su voluntad. Pero volvamos otra vez a lo que Pablo dice en el versículo 20. La epístola dice, bueno, para que lo conectemos directamente. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, esos son los que no conocen, los otros gentiles, los que no conocen la palabra. Pero ahora vamos a los que conocemos la palabra y que somos delante de Dios más responsables que los que no la conocen. Dice, mas vosotros, usted que conoce el Evangelio y yo, los que nos llamamos cristianos, no habéis aprendido así a Cristo. Cuando uno aprende o conoce o entiende o internaliza a Cristo, tiene que reflejarlo a través de una manera de vivir diferente y nueva. Porque esa es la evidencia, el cambio de conducta, de valores y de propósito, etcétera, de que nosotros hemos aprendido lo que Cristo enseña, su doctrina, lo que vino a predicar,
lo que vino a anunciar. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que si no hay un cambio evidente de mente y de conducta, un cambio de vida, eso significa que algo anda mal en nosotros con respecto a la vida de Dios. Como dice el versículo 18. Versículo 21 dice, o leo para conectar. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Escuche bien. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo a escribir esto, nos está advirtiendo que si hemos creído en el evangelio predicado por Jesús, tienen que haber cambios radicales. Radical quiere decir de raíz en nosotros. Tienen que haber cambios, transformaciones contundentes en nosotros. Aquí no vale aquello de que no, si me hubieses conocido antes yo tenía un carácter. Lo que estás viendo ahora, eso no es nada. Eso no cabe si estamos en Cristo. Si hemos aprendido a Cristo. Porque ya leímos en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nada de aquello de que no, a mí de vez en cuando el viejo hombre que está crucificado se baja de la cruz. Eso no cabe en el Señor. Tienen que haber cambios radicales. Y esos cambios se van a apreciar ¿dónde? ¿Cómo se aprecian esos cambios? No, que internamente, no, se aprecian en la conducta. Lo que ha sucedido y lo que sucede, lo que suceda internamente tiene que reflejarse en lo externo. Tenemos que renunciar, por eso dice el apóstol aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el versículo 22, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, cuando nosotros estamos viviendo en el Evangelio, en Cristo, tenemos que deshacernos de hábitos viejos, de toda idea que sea opuesta a la voluntad de Dios, y tenemos que renovar nuestras mentes. ¿Sí? Porque el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es como cuando tenemos una vestidura vieja, derruida, que huele mal. Quiero decirles que para Dios el pecado huele muy mal. Es un olor desagradable. ¿Quién quiere oler mal? Usted no ve que por eso es que compramos desodorante, compramos perfume, nos bañamos, nos aseamos, nos gustan las flores. Que cuando algo es desagradable arrugamos la cara, trancamos la respiración. El pecado hace que Dios tranque la respiración con relación a nosotros. Entonces, para Dios, cuando llevamos una vida de pecado, estamos en harapos. Estamos realmente que tenemos un aspecto bien desagradable. Entonces, la palabra dice aquí, despojaos del viejo hombre, la vieja vestidura. Cuando nosotros tenemos una vestidura que ya no queremos porque está derruida, ¿qué hacemos? ¿La guardamos para después? Porque sentimentalmente no nos podemos despojar de ella. No, agarramos y la botamos como algo que no sirve, la tiramos como algo que no debemos usar, que no debemos ponernos, que no debemos llevar y vestir. Las acciones viejas, las conductas viejas, nuestra manera de hablar, que sea negativa, que sea grosera, eso tenemos que dejarlo los cristianos, las malas actitudes. El menospreciar a los demás, el subestimar a los demás. Eso tenemos que deshacernos. Y dice el versículo 23 que tenemos
que renovar el espíritu de nuestra mente. Y aquí pienso yo que no se trata solamente de adaptarnos. Llegamos al evangelio, como dicen algunos, no, yo antes era de esta religión hasta que me metí en el evangelio o me metí evangélico. No, no se trata de adaptarse para cumplir con las formas de una nueva religión. No, es que los evangélicos no fumamos. No es que los evangélicos no hacemos. No se trata de eso. Porque cuando Cristo se ha metido en nosotros, entonces vamos a experimentar desagrado hacia aquello que sabemos, vamos a sentir, vamos a conocer que hay cosas que a Dios no le agradan y vamos a querer despojarnos de eso. No se trata entonces de adaptarse para cumplir con las formas de una nueva religión, cualquiera que sea la denominación de la iglesia a la que asistimos, sino se trata de internalizar. Internalizar significa hacer parte de uno mismo los principios que resultan de un cambio de conducta, mediante la adopción, no de formas externas, que nos vestimos así, que si usamos velo, que si no usamos velo, que si usamos uniforme, que si no usamos uniforme, que si nos afeitamos o no nos afeitamos. No se trata de eso, sino se trata de la adopción de nuevos valores. Valores nuevos que provee la Escritura. Se trata de aprender a pensar diferente. Y cuando uno está aprendiendo algo y lo practica, eventualmente se va a volver algo natural, que no vamos a tener que pensar en cómo hacer aquello para poder realizarlo, sino que se va a hacer parte de nuestro ser, de nuestra forma de actuar, de conducirnos y de pensar. Y eso se logra, primero, pensando diferente. En segundo lugar, acogiendo la nueva vida que Dios da, que es lo que la Escritura llama el nuevo hombre. Pero tal renovación, esa renovación de la vida, no es algo prescindible. Prescindible, quiero decir, no es algo de que yo me puedo deshacer o desconectar de eso. No puedo, no es prescindible. En realidad, sin la renovación de nuestros pensamientos e intenciones, no se es cristiano. Si uno no cambia sus pensamientos, sus intenciones y por extensión su conducta, sino que sigue viviendo como los otros gentiles, uno no es cristiano. Uno es cristiano cuando vive de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Entonces el versículo 23 dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Tenemos que comenzar por aquí, como dice Romanos 12, por la mente. Versículo 24 dice, y vestíos. Entonces hay que quitarse la vestidura vieja, pero usted no va a quedar al aire libre como Adán y Eva, sino que dice, y vestíos del nuevo hombre según Dios. Es decir, tenemos que reemplazar esos harapos, eso que ya está viejo, que ya no cumple su función ni estética y que nos hace oler mal, por una nueva vestidura. Dice que esa vestidura es un nuevo hombre. Quiere decir que la vestidura vieja es un hombre viejo o una mujer vieja. No en el sentido de la edad, sino en el sentido de la naturaleza. Tiene que reemplazarse por un hombre nuevo. Y fíjense que no es, el hombre nuevo no es que usted se hace miembro de una iglesia, de un grupo cristiano, de una congregación, de un concilio, lo que sea. Y allí le dicen, bueno, de ahora en adelante usted tiene que usar barba. De ahora en adelante tiene que vestirse de negro. De ahora en adelante usted no puede cortarse el cabello. Ni puede usar esto, ni puede usar aquello. No puede comer esto, no puede. Eso no es creado según Dios. Eso es creado según el hombre. Son normas humanas, son reglas humanas.
Pero lo que dice la Escritura aquí, la palabra de Dios dice que ese hombre nuevo es creado según Dios. Es decir, de acuerdo, quien lo diseñó es Dios. El sastre que diseña este traje es Dios. De manera que Dios lo ha diseñado con unas especificaciones. Y esas especificaciones Dios las crea de una manera que no nos queda grande ni pequeño, sino que calza perfectamente dentro de nuestra humanidad cuando nosotros nos dejamos tomar las medidas por Dios. Y cuando Dios nos está tomando las medidas, a veces Dios se da cuenta que hay algo que no está bien. Y Dios dice, esto hay que corregirlo. Entonces dice aquí que ese modelo, dice, es creado según Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Porque dice que es un nuevo hombre. O yo diría un nuevo ser humano. Para los que tienen problemas con que no se menciona y pueden tildarme a mí, o no más bien a mí, a la Escritura de sexista. Pero cuando habla de hombre se está refiriendo a un nuevo ser humano. El modelo es, ¿sabe quién es? Cristo. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. El modelo de ser humano que Dios quiere es Cristo. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que parecernos a Cristo. Para eso entonces tenemos que someter nuestra voluntad a Dios mediante actos conscientes de la mente. No es algo automático, no, lo hacemos conscientemente. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que apartarme de esto, yo tengo que dejar de hacer esto, yo tengo que dejar de hablar así, yo tengo que dejar de actuar así. Es un acto consciente. Y a medida que hacemos eso, como decía anteriormente, vamos adquiriendo nuevos hábitos. Y al adquirir nuevos hábitos comienza a mejorarse nuestra relación con el prójimo. Pero lo más importante, nuestra relación con Dios. Pero habla de una nueva vida. ¿Cómo se consigue una nueva vida? El versículo 25 comienza diciendo que una de las primeras cosas que tenemos que ser es honesto. Dice, desechando la mentira. No se consigue, se concibe. Para los otros, los gentiles, los políticos mienten, la gente miente continuamente y lo ve como lo más natural. Tenía que mentir. Siempre están justificando por qué tuvieron que mentir. Pero el creyente no puede. El que se considere hijo de Dios, salvado por Jesucristo, redimido por Jesucristo, no tiene que desechar la mentira. Por eso decía que no es solamente que digamos que internamente hemos tenido un cambio, eso se tiene que reflejar externamente. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La esposa, el esposo, los hijos, las hijas, los nueros, los yernos, el vecino, el jefe, la maestra, el empleado, el señor o la señora del supermercado. Ese es mi prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y dice una razón. Versículo 25 en su parte final dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, a veces sucede que aún siendo cristianos, no nos decimos la verdad entre cristianos. Y eso no puede ser. Eso Dios lo condena rotundamente. Nosotros tenemos que andar con la verdad. Y siempre, pero a veces uno consigue que hay gente que siempre viven justificando. Nunca admiten nada. Nunca dicen directamente, sí, yo hice esto, o tiene razón, o lo que sea. Sino, no, es que yo lo hice por esto, es que yo lo hice por aquello, es que tuve que hacerlo por esto otro. No, tiene uno, eso es algo que aquí no tiene medias tintas. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno por su prójimo. Y esto tiene una razón que es fundamental. Porque cuando en una parte de la Escritura se dice quiénes no entrarán en el reino de los cielos, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Así que eso de mentiritas blancas y mentiritas negras, que es una mentirita blanca, para Dios una mentira cualquiera que sea su color,
o su tamaño es una mentira. Y la Biblia dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Somos miembros los unos con los otros. Significa que el interés individual, el yo egoísta, es superado por la búsqueda del bienestar de los demás cuando nosotros somos honestos, porque somos parte de un mismo cuerpo del cual hemos hablado ya, que es la iglesia del Señor. Versículo 26 dice, porque yo decía hace un momento, hacía el comentario, ilustraba diciendo que hay muchas veces hay personas que dicen: es que tú no me has conocido como yo era antes. Ahora no soy ni la mitad. Pero fíjense cómo dice el versículo 26. Dice: airaos, es decir, te puedes enojar. Eres humano. Todavía estás en una situación donde no puedes evitar enojarte. Dice: ok, entonces, por eso no vamos a decir: bueno, está bien, entonces no está mal delante de Dios. Pero fíjense lo que dice: airaos, pero no pequéis. ¿Dónde está el pecado? El pecado consiste en tener una reacción como resultado de la ira que nos pueda llevar a maldecir, a decir malas palabras o inclusive a violentarnos y a atentar contra alguien, a golpear a alguien. Allí estaría el pecado. Airaos, pero no pequéis. Así que si algo te molestó porque eres carne, o somos carnes, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, nos enojamos, pero no retengamos esa amargura, ese resentimiento en el corazón. Es lo que está diciendo el Señor. Si lo retenemos, tenemos que revisarnos. Si no somos capaces de perdonar, siendo que la base de la relación con Cristo es el perdón de Dios, y que por lo tanto nosotros también tenemos que perdonar, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Está allí para que Dios escuche nuestra oración. Entonces no podemos dejar que el sol o que se prolongue el tiempo y el resentimiento permanezca. Así, de modo que nosotros como creyentes, lo que nos quiere decir aquí, pienso yo la palabra, es que tenemos que aprender a gestionar, a manejar nuestras emociones y nuestro estado de ánimos. Es decir, si estamos enojados, estamos deprimidos, si estamos ansiosos, si tenemos miedo, si tenemos rabia por algo que nos molesta. Tenemos que aprender los creyentes a gestionar eso. Por supuesto, nosotros tenemos que depender de Dios para hacer todo esto. Dios nos ha dado los recursos, pero no puede ser una justificación. Dios, hay cosas que no las hace por nosotros. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que esforzarnos de manera que no nos podemos justificar. Dicen: es que yo le he pedido tanto a Dios que cambie mi carácter. No, si tú sabes que hay algo que estás haciendo, una reacción que tienes que está mal, eso tienes que controlarlo tú. Eso no lo va a controlar Dios por ti. Versículo 27, pues dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando queda el resentimiento, el reconcomio, queda la rabia, la molestia, el diablo va a utilizar eso para comenzar a soplar en nuestra mente. Mira, tú no puedes perdonarle esto. Mira lo que te han hecho. Mira el desprecio que te han hecho. Mira el menosprecio. Mira que no te atendieron, que no te saludaron. O sea, y a veces son cosas que son literalmente entre ustedes y nosotros aquí, que son hasta tonterías y que nos amargan la vida. No deis lugar al diablo. Tenemos nosotros que aprender cuáles son las implicaciones espirituales que pueden acarrear una conducta desviada cuando actuamos como los otros gentiles, como los inconversos. Pero la renovación se hace evidente mediante las acciones y cómo nos relacionamos con otros. El versículo 28 dice: el que hurtaba. Por eso les digo que el evangelio es algo práctico, es no solamente un asunto de misticismo, que vivimos en el aire y que hay gente que dice que te siento y siento tu presencia y siento tu presencia. Dios no nos llamó a sentir su presencia. Dios nos llamó a vivir por fe,
Ahora, si nos da la gracia de que sintamos su presencia, gloria a Dios. Pero usted oye las canciones, muchas de las canciones que se cantan y que se hacen popular y que se llaman himnos, lo que dice es que te siento y te siento y te siento. Y si no te siento, entonces ¿qué? Bienaventurados los que no vieron, y yo diría los que no sintieron y creyeron. Entonces debemos aprender eso y vivir un evangelio práctico, no solamente un evangelio místico. Versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más. Si alguien ha tenido malas costumbres en la vida vieja y llegó al Señor y de vez en cuando se le va la mano, tiene que dejar de hacer eso. Para decirlo en un castellano más criollo, el que robaba, el que era ladrón, que ya deje de ser ladrón, que no robe más. Porque el cristiano sabe que cuando uno roba, cuando una persona roba, si yo robo soy deshonesto. Y el cristiano tiene que darle valor a la honestidad. Tenemos que darle valor a la honestidad. El que hurtaba no hurte más, sigue diciendo el 28, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Hay que esforzarse, hay que ganarse el pan. Hay personas, entiendo, que no tienen las condiciones, las posibilidades, la salud, la edad para poder trabajar. Pero el que puede hacerlo tiene que valorar el trabajo y no pensar en el trabajo solamente como una cara, ya mañana es lunes, gracias a Dios que es viernes. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Versículo 29, y esto es importante, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando uno cambia o interactúa con gente de otros países, particularmente nosotros, que hemos trabajado con gente de muchas nacionalidades. Hemos trabajado con gente de más de 30 nacionalidades diferentes. Vemos que hay expresiones que ellos dicen que para mí, para nosotros, en nuestro ámbito cultural suenan como palabras obscenas, pero que para ellos son normales. Ahora, el hecho de que yo me haya mudado a otro lugar donde se digan palabras que nosotros consideramos palabrotas, no quiere decir que yo voy a comenzar a hablar como hablan esas personas. Hay palabras que en cualquier cultura son obscenas. Son palabras corrompidas, porque lo que expresan es algo o inmoral, o vacío, o injusto, o despreciativo. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino que cuando hables, sea una palabra buena para la necesaria edificación, es decir, para edificar a los demás, para que los otros tengan valor, una palabra que contribuya a que la gente se sienta valorada o estimulada o que no le haga sentir mal. Para la necesaria edificación, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, no de caerles bien, sino de beneficiarles. Porque el cristiano debe aprender a ser prudente y respetuoso en su manera de hablar. Por eso es el evangelio práctico. No el evangelio solamente de que estamos aquí en la iglesia cantando y alabando al Señor y ya después que salimos de ahí, entonces, ¿qué? Las palabras, miren, las palabras, lo que nosotros decimos, tiene poder para alentar, para afirmar o para levantar. Pero también las palabras que digamos tienen poder para herir, para lastimar y muchas veces para destruir. Siempre recuerdo las palabras de un compañero, un colega en el servicio al Señor, que decía, dice, cuando yo era joven, a mí me decían que yo para lo único que iba a servir era para sembrar papas. Porque para sembrar papas lo que hay es que abrir un hoyo, doblarse y meter un pedazo de papa. No hay que ser ni inteligente, ni educado, ni nada. Y dice, y eso me afectó a mí notablemente. Y muchas veces les decimos, somos capaces de decirle a personas, tú no sirves para nada. Y a veces con una palabra decirle a alguien que es inservible o que es una basura, lastima notablemente a esa persona. Y las malas palabras, las maldiciones, no son propias de un discípulo de Cristo.
porque son conductas contrarias a lo que dice aquí en Efesios 4:29. Porque esas palabras contristan al espíritu. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30. Dice, y avanzo rápidamente, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No desconecta hasta aquí, desde el capítulo 1 hasta aquí, a finales de este capítulo 4, el apóstol Pablo no desconecta todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Cristo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, contristar al Espíritu, es hacer que el Espíritu Santo se sienta desagradado de nosotros. Se entristece el Espíritu de Dios cuando nosotros no llevamos una conducta adecuada. El cristiano verdadero entonces tiene que aprender, ¿sabe qué? Tiene que aprender a controlar sus acciones. En términos prácticos, en su vida diaria. Por eso es que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es, me gusta decir esto, es un estilo de vida, es una manera de vivir que incluye todo. Todo. Aún relacionado con lo material. El Evangelio tiene que ver con eso. Por eso el cristiano tiene que aprender a tener dominio propio. Versículo 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esto solamente, hermanos, se logra con actos, con decisiones y actos razonados. Es decir, lo pensamos, esto no me conviene, esto no está bien, esto no le agrada a Dios. Versículo 32. En lugar de comportarnos de esa manera, que no le agrada a Dios, versículo 32 dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios, y esta es la clave y la razón, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Pero no quisiera concluir este estudio, ya terminamos el capítulo 4 de la lección 12, en este caso. Y quiero decirles que nos vamos a prolongar por un total más o menos de 21 lecciones en esta carta. La actitud de un cristiano, hermanos, se debe corresponder con la gracia y los beneficios que nosotros hemos recibido de Dios. De manera que de la misma forma como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Pero sepa esto, y esta es la clave, vamos a decir la esencia, el pensamiento central de esta porción de Efesios 4 del 17 al 32. Los cristianos tenemos que ser diferentes y tenemos que diferenciarnos de los otros gentiles, de los que están fuera de la iglesia. No que se diga que los que estamos dentro somos peores que los que estamos afuera. Tenemos que diferenciarnos, porque los otros andan en la vanidad de su mente, viviendo como personas que no conocen a Dios. Pero nosotros tenemos que vivir como personas renovadas internamente, que muestran una conducta diferente. Una vida santa, dedicada a Dios. Y la vida santa se hace evidente a través de una sola cosa. De la manera como pensamos, de la manera como hablamos y de la manera como actuamos. Así es que se hace evidente. Ahora, hay cristianos que dicen, pero es que yo he intentado y no puedo. ¿Qué pasa cuando un cristiano dice, yo no he intentado y no puedo? Yo he tratado, pero no sé cómo. Bueno, yo digo que a veces, si uno está en una situación de vida o muerte, uno se aferra, grita. Cuando una persona va a una emergencia de un hospital y lleva a una persona, un ser querido enfermo, un hijo, un padre, un esposo, una esposa, comienza a gritar, socorro, socorro, a pedir ayuda, ayúdenme, ayúdenme. Porque sabe que es una situación de vida o muerte. Sabe que algunas veces en la intimidad de la presencia, en la presencia del Señor, uno tiene que tirarse a pedir, a rogar, a pedir socorro de Dios, a pedir auxilio y pedirle a Dios, cámbiame, Señor, porque yo quiero vivir la vida que a ti te agrada. Hay que aprender de Dios, hay que buscar auxilio en Él. Y la solución es lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted allí donde está viendo
donde se encuentre viendo esta lección, puede repetir conmigo, dígalo. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, amados, Dios les bendiga. Y aquí pues quiero invitarles antes de despedirnos y cerrar esta sesión de estudio bíblico, invitarles a que consideren esta palabra. Y si usted quiere oírlo de nuevo, ya sabe, es fácil, óigalo de nuevo. Solamente tiene que ir a nuestra página de Facebook, a la de mi esposa o la mía, y usted lo escucha de nuevo, y usted reflexiona sobre eso, y lo hace en oración. Y también les he dicho que si usted considera que este estudio puede servirle de edificación a alguna persona, compártalo. Sabe, a mí no me dan ni un penny, ni un centavo por hacer esto. Mi motivación es que otras personas puedan ser edificadas con el mensaje de la palabra de Dios. De manera que si usted sabe de alguien que puede escuchar ese mensaje, como siempre digo, de la misma forma como comparte otra cosa que le parece curioso, un perrito jugando, un gato jugando, cualquier otra cosa así, y usted lo comparte porque le parece gracioso, comparta también el mensaje de la palabra de Dios. Usted va a ser un instrumento en las manos del Señor para esparcir la semilla de la palabra. Y vamos a cerrar con una oración. Y tenemos una cita el próximo jueves. Y si usted lo desea también este próximo domingo, también estaremos entonces enseñando la palabra del Señor. Y si usted todavía está de manera online o virtual, en línea, con su iglesia, conéctese. No deje de conectarse o de asistir físicamente si ya lo puede hacer. Pero bueno, es una invitación que les hago. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos exhorta, por lo que nos advierte, porque esas advertencias y esas exhortaciones no buscan sino nuestro beneficio, que nosotros no seamos perjudicados en nuestra relación contigo, sino que al contrario, beneficiados, bendecidos, que podamos crecer, Señor, que podamos vivir vidas plenas, haciendo lo que es agradable delante de tus ojos. Ayúdanos a poner en práctica la palabra. Mira por cada persona, Señor, que dice, yo necesito cambiar esto. Yo tengo que cambiar esto. Padre, escucha su oración, escucha su clamor y ayúdale a cambiar. Ayúdanos a nosotros, que no somos perfectos, a vivir la vida, Señor, que está acorde con tu palabra. Señor, si alguien necesita tu auxilio, tu bendición, tu sanidad, tu provisión, tu respuesta, tu guía, Señor, ayúdales y bendíceles, porque te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión si el Señor nos da vida y si el Señor lo permite. Dios les guarde.